Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar el módulo 4, que es cobranzas telefónicas de este taller de gestión comercial aplicado desde un call center. Mi nombre es Karin Murillas y vamos a empezar. Para iniciar el tema de cobranzas telefónicas, primero vamos a definir quién es un deudor y vamos a leer un poco la explicación que damos en nuestra diapositiva. El deudor es aquella persona natural o jurídica que tiene la obligación de satisfacer una cuenta por pagar contraída a una parte acreedora. Ello cuando el origen de la deuda es de carácter voluntario, es decir, que el deudor decidió libremente comprometerse al pago de dicha obligación. Dada esta situación en la que el deudor no efectúe los pagos a su acreedor, este podrá ejercer acciones legales contra el deudor para intentar recuperar la deuda correspondiente. Debemos hacer constar, aunque sea obvio, que si no hay ningún documento que sea capaz de demostrar la citada deuda legalmente, la prestación no existiría y no se podría efectuar ningún tipo de acción legal contra el moroso. Esto es una definición que lo hemos encontrado en Wikipedia, que me puede definir quién es esta persona que me debe. Pero si hablamos de cobrar, ¿hablamos de pelear? Al parecer el concepto actual que se maneja para cobrar es de negociar, más no el conflictual, con persuasión del pago oportuno como conveniencia para ambas partes. No hay necesidad de pelear en tema de cobranzas y ese es un tema un poco cultural de las empresas que han estado manejando o que manejan actualmente estos famosos call centers de cobranza. O dejar una carta amenazadora, un mensaje de texto, un mensaje de voz amenazando a la otra persona por recuperar una deuda. Nosotros debemos de ser más inteligentes e ir más allá de lo que generalmente las empresas tienen. Lo que quieres es cobrar y que ese cliente, a veces ese cliente que no exista nunca más, o sea, que no vuelva nunca más, o cobrar y generar nuevos negocios con esta persona. Si me preguntan sobre cuál sería la mejor opción, en algunos te digo que la mejor opción es cobrarles y ya no volver a hacer más negocios con esa persona, porque los negocios que tú generas con esas personas deudores te ocasionan pérdidas económicas. La idea es poder negociar o cobrar con estas personas que sí tienen la intención de pagar y pagan y que te van a generar nuevos negocios. ¿Qué es la cobranza? ¿O cómo son las etapas de la cobranza? Primero viene el producto o servicio que nosotros vamos a comercializar. La segunda etapa es justamente el tema de la comercialización, es la venta del producto, que puede ser al contado o al crédito, y si es al crédito viene un tema de cobranza, viene un tema de generación de cartera y luego la recuperación de la misma cartera. Justamente si nosotros recuperamos este dinero que nosotros habíamos perdido al dar crédito a esas personas, nosotros vamos a poder generar nuevos productos y servicios y vamos a poder generar de nuevo la comercialización de estos productos. Por lo tanto, son etapas que debemos de tener en consideración al momento de otorgar un crédito. ¿Pero qué es un crédito? El crédito es facilitar al cliente el pago por la compra de un producto a través del retraso o el prorrateo de su cuenta. ¿Por qué dar créditos? Primero, porque puedes incrementar las ventas y las utilidades. Es también un aumento de cartera de clientes y por ende al dar crédito tú vas a ganar intereses. El crédito finalmente no es un favor que se le otorga, sino un servicio que se vende. Un servicio que se vende de una manera disfrazada, oculta dentro de los servicios que tú le vas a entregar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás generando una estrategia comercial, una transacción con algún cliente, tú le vas a vender este beneficio de no pagar hoy, sino pagar en 60 días o pagar en 12 cuotas.
Cuando la persona ve que su dinero lo ha prorrateado o que le va a costar menos, el simple hecho de decir esto no te va a costar 1000 soles sino 10 cuotas de 100, entonces el cliente su mente va a digerirlo de otra forma. Por lo tanto, es muy probable que este punto sea uno de los puntos principales por el cual el cliente decida comprarte a ti, por este crédito. Entonces, como les decía, no es un favor que le estás otorgando, sino está dentro o implícitamente de lo que estás vendiendo. En los principios de la cobranza, todo buen cliente, si no se cuida, puede cambiar a un cliente malo. Quiere decir que un cliente que no le has dado un buen servicio, que no has cumplido tus expectativas y que haya pagado generalmente de una manera buena o puntual, puede hacer que en un momento se retrase. Y que se retrase por un tema coyuntural o por un tema de que no estás satisfecho con tu producto o servicio. Por lo tanto, cambió de ser bueno a malo. La cobranza debe planearse, no se debe improvisar, pues esto lleva al fracaso. No debemos de generar estrategias de cobranza por generar. Ejemplo, si nosotros vamos a cobrar un seguro de vida a alguien que nunca ha usado su seguro, es muy probable que no nos atienda muy bien, y si nosotros le vamos a incrementar encima el valor de su seguro, es muy probable que ni siquiera te deje entrar a ser atendido y no te va a renovar la póliza. Si tú le vas a cobrar a esa persona un producto, un servicio que nunca ha consumido, y le mandas de frente una carta judicial, es muy probable que esta persona dé por terminada su relación comercial contigo. Hay que analizar la base de datos y hay que analizar el tipo de clientes y en qué periodo están de la cobranza para generar estrategias para cada uno de ellos. La cobranza es generar nuevas ventas proyectando la buena imagen del acreedor. Es importante que si tú vas a cobrar, vuelvas a generarle un crédito a esta persona. La idea es que esa persona vea que tú eres un buen proveedor y que les estás dando crédito nuevamente. Debes buscar el pago sin perder la confianza del deudor. Aquí es importante que tú generes dentro de tus estrategias de cobranza un buen relacionamiento con esta persona. Aquellas cobradores que tú vas a contratar o aquella persona en el área de créditos y cobranzas tiene que empatizar también con sus clientes para que le puedan pagar a tiempo y de manera completa. Debe ser un proceso de educación al cliente y realizarse permanentemente con todos los deudores. Hay que educar al cliente en el sentido de pagar a tiempo y pagar el total de la factura. Hay muchos que no se les indica nada, no se les explica cómo es el proceso, simplemente se les vende un producto o servicio y luego de eso se desvinculan de este cliente. En este caso, si nosotros queremos fidelizarlo, tenemos que acompañarlo a esta persona en cada uno de los procesos. Y uno de tus procesos es justamente el de cobranzas. Y debe aplicarse como un servicio, no debe aplicarse como un proceso. Las características de un proceso de cobranza es, primero, que es ágil, la rotación del capital, reduce los costos de cobranza y reduce las pérdidas en las cuentas. Es regular, lapsos muy largos entre las etapas que hacen que el deudor se olvide de la obligación, evita la acumulación de deudas o produce un efecto psicológico en el deudor. Es sistemático porque la improvisación causa el fracaso. El proceso de cobranzas debe responder a un sistema, a un plan, y este plan debe ser adaptable.
a las diversas circunstancias, uniforme, aplicable en todos los casos, flexible, que permita la diferencia entre diversos deudores, progresivo, que aumente la precisión en forma segura y gradual. Entonces, estas son las tres características de un proceso de cobranzas. Las bases para un crédito es tener la información del cliente. Si tú no tienes la información del cliente en un sistema y correcto y actualizado, es difícil que puedas cobrarle después. Entonces, cuando generes un servicio de crédito, preocúpate en generar toda la base. Los datos de las personas, las direcciones, todas las direcciones, tanto laborales como las de la empresa, los datos laborales de la empresa, estamos hablando de RUC, socios, accionistas, direcciones de sucursales, los datos de las garantías, si es que está dejando alguna prenda o algún servicio o alguna letra, y las referencias tanto personales como o empresariales de acuerdo al tipo de persona a la que estamos dándole el crédito. Pero no solamente es la información del cliente la que debemos de actualizar, hay que verificar. En el momento que otorgues un crédito, en ese momento, antes de darle el crédito, verifica la información. No solamente que el cliente te ponga o te señale que esas son sus direcciones, sino que verifica a través de un agente o a través de una llamada telefónica. La verificación de referencias también es muy importante porque van a ser los medios que tú vas a tener o los datos que tú vas a tener para el momento que esta persona te falle en el pago. Las instituciones necesitan liquidez, así como el cuerpo requiere sangre para vivir y crecer. El retraso de pagos origina que tengas una tensión, una parálisis empresarial, una pérdida de prestigio, una pérdida de complejidad o la quiebra inclusive de tu empresa. Es por eso que necesitamos de liquidez. No todas tus ventas pueden ser al crédito. No todas tus ventas pueden ejercer un crédito de 30 a 60 días. Primero genera una política de créditos y luego dentro de tu política de créditos especifica a qué tipo de clientes le vas a dar créditos. Si son clientes recurrentes, puedes darle créditos porque son clientes que tú ya conoces a lo largo del tiempo. Pero si es clientes nuevos, te sugiero que tus primeras relaciones o tus primeras entregas o temas comerciales que realices con estos sean al contado, hasta que la persona te demuestre un grado de confianza en el cual tú puedas generarle un crédito. ¿Por qué? Porque si tu negocio es nuevo, puede el hecho de que generes un crédito, que estas personas te paguen a los 30 días de emitida la factura, no es desde que has iniciado el servicio, es desde emitida la factura, tengas un retraso, una no liquidez de aproximadamente 60 o 90 días y tú tienes que pagar ciertos gastos que te origina la transacción o el hecho de generar el producto o servicio, que tú los tienes que pagar de manera inmediata. Entonces verifica a qué parte o a qué proporción de tus clientes le vas a dar crédito. Dentro de las etapas de la cobranza tenemos diferentes etapas que las nombramos en este momento. La etapa recordatoria es aquella etapa donde le vamos a hacer llegar a través de un mensaje de texto, a través de un correo electrónico o en la transacción misma, que debe de pagar sus facturas a los días 30 de cada mes. Por ejemplo, si yo hago una campaña de recordación o en una etapa de recordación, yo le voy a mandar el día 28 un mensaje de texto diciéndole el día 30 se vence tu factura.
no solamente que se venza tu factura, sino tengo que decirle qué factura se vence y cuál es el monto que se vence en esa factura. Vamos a hablar de una etapa de cobranza normal, que es cuando ya se ha vencido el día. Estamos hablando del día 30. El día que debe de pagar su factura, yo lo voy a llamar para hacerle recordar que hoy es el día de vencimiento y que tiene que acercarse hasta las 6 de la tarde para hacer el pago. En la etapa de seguimiento o en la etapa de cobranza hay o existen créditos a 30 días, a 60 días o créditos a 180. Y así lo podemos particionar también cuando generemos llamadas, generemos bases o carteras para que la gente comience a llamar. Un crédito a 30 días generalmente tiene 1 o 25 días de retraso. Mi llamada o mi guión en estos casos tiene que ser muy light, muy suave. Estamos hablando de gente que se está atrasando a partir del día 1 hasta el día 25, ¿correcto? Entonces es muy probable que, por ejemplo, se haya olvidado de que tenía una factura con vencimiento el día 30. Una persona o una empresa que debe o un crédito a 60 días quiere decir que está retrasado entre el día 1 hasta el día 40. Con lo cual estamos hablando de una persona que generalmente no tiene liquidez en ese momento para poder hacerte el pago oportuno. Y aquellas personas que tienen un crédito de hasta 180 días que pueden durar un máximo de 60 días. A partir de 60, 90 días ya entran a otro tipo de cobranzas. Estas personas o no tienen liquidez o tienen un problema fuerte de liquidez, un tema de reclamo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que verificar o analizar por qué es que la persona no está pagando. Para que entre a una etapa prejurídica hay hay tres tipos de clientes: el tramposo, el deudor, que pasa por un momento difícil, que tiene un argumento válido, o el irresponsable, que nos solicitó un crédito y que económicamente no sabía si iba a poder pagar ese crédito de forma oportuna. Entonces aquí estamos hablando de personas que están más de 180 días y que tenemos que ver cada uno de los casos y en cada uno de los casos tomar acciones diferenciadas. Ejemplo, en el caso del tramposo y la responsable podemos enviar ya cartas notariales donde el tenor de nuestra carta va a ser diferente, ¿no? Y en un deudor que pasa por un mal momento, si podríamos distinguir que realmente eso sucede, pues una carta haciéndole un recordatorio que nos debe, que tiene que pagar, pero que tal vez le podríamos dar algún tipo de facilidades, como que de la deuda total pague el 10% y el resto amortizarlo en cuotas. Si ya lo llevamos a una etapa jurídica, aquí ya se perdieron futuros negocios con este cliente y todo se hace a través de cobranzas externas, donde ya participan abogados y donde no solamente el cliente tiene que pagar lo que nos adeuda, sino pagar con los intereses moratorios y todo lo que el tema jurídico conlleve a incrementar estas deudas. Vamos a ver los objetivos en las cobranzas y el objetivo principal es cobrar dinero. O podemos cobrar oportunamente o podemos conservar al cliente. Cobrar oportunamente es cobrar de una forma rígida y cobrar el día que es y cobrarla de la manera que sea. O conservar al cliente y ser más tolerante y tener diferentes tipos de estrategias con cada uno de los clientes, dependiendo esto mucho a la cantidad de días de morosidad que tiene su deuda. Y para enviar a una persona
hacer un cobro efectivo vía personal o contratar a un cobrador telefónico, nosotros debemos de tener un perfil definido. Este perfil debe tener como características que sea una persona decisiva, que no dude en tomar decisiones unilaterales, pero es importante que tú le des la autoridad a esta persona para que pueda hacer la negociación. Tú le vas a dar las pautas en cuanto a, de acuerdo al monto, de acuerdo a los días de atraso, de acuerdo al tipo de cartera, al tipo de producto también que el cliente ha consumido, puedas darle tú ciertos rangos de negociaciones en cuanto a una cuota inicial, a una cuota total, ¿no? Al tipo de letras o el número de cuotas, al número de letras o al tipo también, o cómo va a pagar, cierta autonomía para que este cobrador pueda determinar en el momento que esté hablando con la persona cuál es la forma de recuperar el dinero en el menor tiempo posible. Esta persona tiene que tener una personalidad muy definida y es muy importante que cree interacciones interpersonales abiertas y que tiene que automotivarse siempre. Esta persona yo la considero de que muy aparte que tiene que tomar decisiones, que tenga este poder de tomar decisiones, tiene que ser una persona totalmente empática, porque las personas no solamente te pagan a ti porque deben una deuda o tienen una deuda con tu empresa, sino muchas veces por el compromiso que se genera con la persona que le está cobrando. Entonces es recomendable que ustedes, cuando entrevisten a la persona que va a estar en el área de créditos y cobranzas, o va a estar de cobrador personal, o va a hacer cobranzas telefónicas, no solamente vean la parte de conocimientos, sino de empatía y de otro tipo de habilidades. Tiene que estar muy orientada a objetivos y tiene que tener una capacidad de negociación asertiva muy buena. Aquí él tiene que no solamente ganar, sino que tiene que ganar también el hecho de ganar tiempo, ganar dinero y ganar nuevos clientes. Vamos a hablar también del tipo de clientes en cobranza. Aquí, como lo hemos visto en ventas, también tenemos tipo de clientes, pero ya es dentro de ese proceso de cobranzas. Aquel cliente que honestamente malinterpreta las condiciones de venta. Y aquí es fundamental que el vendedor, cuando realice la negociación, le explique exactamente cuáles son las condiciones. Si la condición fue de que yo te diera un crédito en 10 cuotas, este crédito genera un tipo de intereses o una tasa de interés al 0.5, 1%, 3%, lo que quiera. Pero es importante que en ese momento el cliente sepa que si está yendo a un tema de créditos en cuotas, sepa que no le va a costar 1.000 soles, sino que finalmente el producto que si lo compra a contado pagaría 1.000, estaría pagando 1.250 soles al finalizar las 10 o 12 cuotas que tú le vas a dar de crédito. Al cliente que pasan por alto sus cuentas por negligencia, aquellos que realmente no tienen un control de lo que deben mensualmente. Aquellos clientes que descuidan las fechas de vencimiento. Bueno, no pago hoy día, pagaré mañana o pasado, no me importa, igual lo pago, pero no está siendo cumplidor en las fechas. Aquel cliente que temporalmente se atrasa, pero que generalmente pagan a tiempo. Es aquel cliente que en ese momento ha tenido o se le ha presentado algún tipo de problema. Hay que averiguar qué problema pasó y en todo caso, si es un cliente que siempre te ha pagado a tiempo, pues darle algún tipo de concesiones.
Aquel cliente que temporalmente se atrasa por condiciones locales del negocio, quiere decir por un tema coyuntural, por un tema bancario, por un tema de feriado, por un tema que no lo mapeó en sus procesos. Los clientes que siempre se atrasan, aquellos que siempre les gusta pagar pues a los 15 días de vencida su factura. O aquel que se ha extendido, que se han sobreextendido a sí mismos, es decir, que tendrían una capacidad de pagar 5.000 soles, pero que se endeudó con 10.000 soles. Aquellos clientes que están a la borde de la insolvencia o que son realmente insolventes, aquellos que se excedieron, que no pagan, pero que ni siquiera tienen de dónde sacar dinero para poder pagarte. Y aquellos que deliberadamente cometen un fraude. Son aquellos que compraron, tú confiaste y que desaparecieron y que los datos, por eso que te decía que los datos son muy importantes que tú los verifiques, ya no existe o no existe esa persona o la dirección o la empresa nunca existió. Aquí vamos a ver cómo vamos a tratar a cada uno de los clientes. Por ejemplo, aquel cliente que es preguntón es que finge ignorar de qué se trata generalmente, que no sabe, que cuando tú lo llamas por teléfono te dice ¿y qué producto fue el que compraste o que compró? ¿Cuál fue el crédito? ¿Cuándo fue la fecha de vencimiento? O sea, te hace un montón de preguntas que él lo sabe, pero necesita tal vez una excusa como para decirte que por esas razones no te pudo pagar. ¿Cuál es el trato que tú debes de implementar en estos casos? Es informar, es exigir el cumplimiento del pago de la deuda y no tolerar un refinanciamiento con estos deudores. ¿Por qué? Porque son gente que sabe que tiene una deuda, simplemente no te quiere pagar. Aquel cliente que es hostil, aquel que hace sentir al cobrador como una persona sin mayor autoridad o que no está al nivel del cliente. Y en estos casos, el trato que nosotros debemos hacer es que el cobrador debe de sentirse con la autonomía y la jerarquía que representa nuestra empresa. Por eso es que tú le has debido de dar a este cobrador una autonomía, una cierta autonomía, poder de decisión en estos casos. Y tienes que respaldarlo en todo momento. Las decisiones buenas o malas que tome el cobrador ya las tomó y tú como jefe o gerente o dueño de la empresa tienes que respaldar esta decisión que ha tomado. El cliente agresivo es aquel que generalmente tiene un carácter fuerte y que es irritable. Es aquel que muchas veces te va a insultar por teléfono y que nosotros debemos de actuar con un tema de escucharlo primero, no interrumpirlo porque se genera mayor controversia, pero demostrar que ustedes no tienen temor en el momento de hacer la cobranza. El terco es aquel poco inteligente y que nada entiende, ¿no? Que generalmente no reconoce que tiene una deuda o que no reconoce que tal vez no es la deuda en sí, sino son los intereses que le estás cobrando. A este cliente hay que tenerle paciencia, hay que saber escucharlo y hay que explicarle de manera sencilla por qué es que se ha generado ciertos intereses y por qué es que tiene que pagar. El apático es aquel que duda porque no está convencido, ¿no?, de que tiene que hacer un pago, de que tiene que hacer un pago y en la fecha indicada. A este cliente hay que motivarlo a pagar. ¿Y cómo lo motivas a pagar? Pues siempre he dicho de que las cobranzas son como las ventas.
Tú en cobranza estás vendiendo un servicio y el servicio es que si tú pagas a tiempo te voy a volver a dar crédito. Entonces tú tienes que motivarlo de esta forma. El trágico es aquel que alega y muchas veces inventa historias para no pagarte, como se me murió, no sé, un familiar, o justo ayer que salía del banco me robaron, etcétera. Y bueno, a estos clientes hay que interrumpir los contactos porque si no te va a seguir contando la historia y la historia va a ser el guión en toda tu llamada. El charlatán es aquel que habla de todo fuera del tema de gestión de cobro. O sea, que te va igual a hablar de diferentes historias, de cómo está su negocio, de cómo inició su negocio, etcétera, pero no te va a decir cuándo te va a pagar. Y aquí hay que interrumpir los contactos, hacer pequeñas pausas para no generar una llamada más larga y generar un compromiso, que es justamente lo que queremos hacer. A veces hay clientes, así como los charlatanes, hay excesivamente amables, aquel que te colma de atenciones, aquel que hasta te da pena cobrarle. Entonces, aquel que te da pena cobrarle, hay que rechazar atenciones, ¿no? Ser muy sutil y si bien a todos nos gusta que nos alaben las llamadas, no hacer que eso se extienda porque si no, ya vemos que te va a dar pena pues cobrarle, ¿no? Aquel que está muy ocupado es aquel que realmente puede estar muy ocupado, pero que tú tienes que averiguar en qué horas o en qué momentos puedes llamarlos o llamarle para poder hacer una llamada donde realmente el cliente se comprometa a una fecha. Está también el eterno ausente, nunca se le encuentra ni en el celular, ni en los teléfonos fijos, su mamá no lo conoce, ¿no? Aquel que hay que dejarle mensajes en todos los contactos o en todos los medios que se pueda. Enviarle SMS, enviarle IVR, dejarle mensaje con la mamá, dejarle mensajes en la casilla de voz, mandarles mensaje de texto, localizarlo con todas las referencias que nosotros tenemos alrededor. Aquel también que estuvo mal informado, ojo, que es muy diferente a los anteriores porque a él no le informaron o no le detallaron o el vendedor se olvidó de darle pues el documento de créditos. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es primero pedir las disculpas del caso y darle las condiciones de ventas actuales o aclarar las condiciones actuales de la venta que se realizó y aclararle el proceso de cobranzas que tenemos que manejar con ellos. El negligente es aquel que le duele pagar, ¿no? Es aquel que muchas veces tiene la plata, tiene el dinero, pero que teniendo el dinero, pues no te quiere pagar. Aquí lo que tienes que hacer es motivarlo a que si paga le vas a volver a dar crédito. Aquel que tiene la incapacidad del pago, aunque sea una deuda pequeña. Hay deudores con capacidad económica, pero que en ese momento no tienen el dinero suficiente como para pagar una deuda hasta pequeña. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es que definir si este deudor tiene esta insolvencia temporalmente o tiene esta insolvencia que va a durar mucho más tiempo. En cualquiera de los dos casos podríamos hacerles un refinanciamiento, pero diferenciando tal vez el número de cuotas o el monto inicial de refinanciar. Y aquellos con fecha de pagos que no coinciden con sus ingresos. Aquí lo que tendríamos que hacer es cambiar esas fechas de pago para que este cliente se vuelva de un cliente malo a un cliente pues que pague oportunamente. ¿Por qué? Porque si yo le cobro los días 30, pero él recibe sus ingresos el día 15, pues nunca va a pagar a tiempo y siempre se va a estar retrasando.
es muy probable que en el momento de la venta no se haya dado cuenta de que las fechas no coinciden. Vamos a comenzar a ver un tema de cobranzas, pero cobranzas telefónicas y cómo poder generar una estrategia de cobranzas. Primero, lo que tenemos que hacer es preparar para todas las situaciones. Antes que hagas una llamada telefónica, una conexión con este deudor, hay que imaginar las posibles respuestas que te va a dar este deudor. Y estas posibles respuestas, primero tenemos que definir quién es el deudor, cuáles los aspectos de la deuda y el historial que tiene cada una de las llamadas. Ejemplo, si nosotros sabemos que esta persona nos debe más de 80 días, que lo hemos llamado 50 veces, que de esas 50 veces, 35 de ellas no lo hemos ubicado y en 15 de ellas el teléfono no contesta, entonces es muy probable que no podamos concretar un compromiso de pago. Hablamos también de los aspectos de la deuda. Hay deudas que tienen muchos días de atraso, con lo cual puede ser que los datos que nosotros tenemos en nuestro sistema o nuestra base que estamos utilizando no estén actualizados y por lo tanto no es que no podamos cobrar porque el cliente no nos quiere pagar, no podamos cobrar porque no hay contactibilidad con estos registros, porque son registros que ya pues tienen mucho tiempo de no actualizarse. Tenemos que romper el hielo. Y en el tema de romper el hielo no es que digamos lo estamos llamando para cobrarle. Si ustedes le mencionan la palabra cobrar, tengan por seguro que el cliente nunca va a estar ahí para contestar tu llamada. Aquí lo que tenemos que hacer es mencionarle la empresa donde estamos llamando y tal vez yo lo que sugiero es ni siquiera mencionarle la empresa que estamos llamando en el momento de pedir con la persona, o sea, que nos pasen al deudor al teléfono. Simplemente decirle nuestro nombre y que necesitamos hablar con ellos. También que la llamada no sea ni muy corta ni muy larga, no hay que disculparse, no estás tú interrumpiendo nada, tú estás haciendo una labor de cobranzas y tiene la persona la obligación de atenderte el teléfono y de comprometerse un pago y de pagar. Tú no le estás quitando un tiempo. Pero lo importante es que también captes en este proceso de iniciación, captes la atención del cliente. Dile algo que el cliente haga o haga que piense que necesita pagar esta deuda. Y para esto tú tienes que motivarlo. Tienes que decirle los beneficios que significa pagar o los perjuicios que significa no pagar. Por ejemplo, en el tema de beneficios que es para que le vas a descontar tú, que le vas a dar, es por ejemplo que le vas a refinanciar o que le vas a condonar cierta parte de la deuda o que le estás reduciendo de 1.000 soles a 800 soles o solamente vas a cobrar 500, pero la idea es que recuperes algo del capital que tú has invertido o que le vas a dar un nuevo crédito. O en el caso de tarjetas de crédito, que son las muy comunes en tema de cobranzas, que lo vas a sacar de Infocor o si tu empresa puede llevar a la empresa o a la persona a estas centrales de riesgo, que lo vas a solicitar que lo saquen si paga, vas a solicitar que lo saquen de estas centrales de riesgo, con lo cual la empresa va a tener la oportunidad de pedir nuevos créditos, no solamente a la empresa que tú representas, sino a cualquier otra. O el perjuicio es que justamente o lo vas a reportar a estas entidades de préstamos o en todo caso le vas a incrementar los intereses. Tienes que comenzar a convencerlo por qué debería de pagar.
En este convencimiento, en este tema de argumentar cuáles son los beneficios, van a haber diferentes objeciones. Algunas van a ser válidas, algunas realmente van a existir, pero tú tienes que buscar o tienes que evaluar la situación, buscar las soluciones y solucionar en el tema de convencer a la persona que tiene que pagar, comprometerla. Y no solamente comprometerla, tu gestión no tiene que terminar en el compromiso de pago, sino que realmente la persona pagó lo que había acordado contigo. El término de la despedida también es un momento de la verdad en cobranzas. Y cuando hablamos de momento de la verdad, hablamos de cualquier interacción o las primeras interacciones con nuestros clientes. Si el deudor pagó, hay que agradecer, hay que cuidar el momento que te despidas y no mostrar indiferencia. Si el cliente no pagó, no hay que manifestar un disgusto porque no cumplió con el compromiso, sino es comprometerlo a una nueva fecha o solicitar documentos adicionales. En este caso del término de despedida y cobranzas, lo que te sugiero es siempre crear empatía, tanto al inicio como al momento de la despedida. Hay que hacerle un seguimiento, hay que cuidar que lo que se ha acordado sea claro y preciso. Esto puede quedar por escrito. Tanto en la llamada telefónica se puede crear un compromiso verbal. Te sugiero enviar un correo electrónico con los compromisos que se han acordado, tanto en las fechas, como en las cuotas, como en los montos, como en el sistema que ustedes acordaron con el cliente. Independientemente a esta cobranza, antes de las fechas, hacerle también un recordatorio que lo puede ser a través de SMS o a través de IBR. Recordarle al deudor que se comprometió nuevamente contigo a una nueva fecha y a un nuevo monto. Vamos a ver también las metas en cobranzas. Cuando nosotros generamos una campaña de cobranzas, tanto en la campaña de telemarketing como en la de cobranzas, debemos de definir objetivos, el objetivo principal, los objetivos secundarios y las metas. En el tema de las metas, así como hablamos del tema de las metas en ventas, pueden ser las ventas que tú estás esperando, las expectativas que tú tienes de 2 o 4 productos al día o 40 productos al mes, dependiendo de cómo, de lo que estás vendiendo, del producto o bien. En el tema de cobranzas también tenemos metas, pero estas metas sí son más tangibles. Por ejemplo, el 90% de la cartera normal, o sea, el crédito a 30 días debe ser recuperado. El 80% de la cartera vencida, o sea, de gente que te debe entre el día 31 y 60 días, debería ser recuperado. Y el 70% de la cartera con vencimiento superior a 61 días. Aquí lo que nosotros tenemos que generar es que nuestros ejecutivos de cobranzas puedan llegar a contactabilizar a estas personas. Quiere decir que tu base de datos debería siempre estar actualizada. Si no está actualizada, el problema es que no vas a conseguir estas metas, que los contactos que tú vas a tener siempre van a ser mensajes con tercero o números que ya no existen. Es imprescindible hoy que tengas siempre números celulares a la mano, no solamente el número de la persona, del deudor principal, sino de las personas que están anexas a su entorno o familiar o empresarial. Quiere decir que si estoy dándole un crédito a una persona natural, tenga el dato del cónyuge en cuanto a su teléfono o su dirección o teléfonos fijos anexos. Y en el caso de empresas, tenga al gerente administrativo, al contador, al del crédito, al dueño, al gerente de ventas, o sea, tenga información que me pueda servir a mí en las llamadas telefónicas. Si no, estas metas, como les decía, va a ser difícil de alcanzar.
La persuasión en cobranzas es hacer que los demás piensen, sientan y actúen como nosotros queremos. No debemos nunca iniciar el cobro con quejas, hay que utilizar un lenguaje optimista, no utilizar las palabras no o solo utilizarlas en casos extremos. Use, está bien, es claro, estamos de acuerdo, es muy importante que ustedes mencionen esta palabra en el guión que estén utilizando, porque lo que está generando es un compromiso y presentar alternativas favorables para las dos partes. Si bien nosotros queremos cobrar y queremos recuperar el dinero, muchas veces en las diversas negociaciones vamos a tener que perder un poco, pero vamos a lograr recuperar, aunque sea la inversión que hemos hecho de ese producto o este servicio que nosotros le entregamos en su momento a ese cliente. Y así como nosotros queremos hacer que ese cliente pague, debemos motivar siempre a un pago oportuno. Nosotros no queremos clientes que no nos paguen, nosotros queremos clientes que nos paguen y que nos paguen de manera oportuna. Entonces, cuando un cliente pague y de manera oportuna, hay que felicitarlo, hay que reconocerlo, hay que diferenciarlo del resto de los otros clientes. ¿Cómo? Con un reconocimiento, y hay crear incentivos justamente por el cumplimiento o por el buen cumplimiento del pago a la fecha. Hay que prestarle un buen servicio y exceder mucho las expectativas que tienen ellos con nosotros. Y podríamos entregar alguna carta de referencia muy elegante al finalizar un crédito para que esto le sirva a ese cliente como referencia para un crédito con otro tipo de proveedor. Demuestre que el cliente o al cliente que es importante y que la magia de la cobranza es más grande. En este momento les voy a enseñar una estructura de una llamada de cobranza para que ustedes la puedan tomar en consideración cuando generen alguna de estas llamadas. Tenemos un mapeo de cómo podría ser una conexión o de una llamada de cobranzas, donde tenemos un tema de conexión o contactabilidad o contacto efectivo con la persona que nosotros estamos ubicando o queriendo contactar. Tenemos el contacto efectivo o el no contacto o el contacto no efectivo. En el contacto efectivo o el contacto, tenemos el directo o el indirecto. En el contacto indirecto se va a aquellos que no estamos contactando o los mensajes a terceros, y esto nos va a llevar a una despedida, dejar un mensaje o hacer una despedida. En el caso que sí estemos hablando con la persona deudora, nosotros vamos a realizar diferente tipo de estrategias, como la de promesa de pago. Vamos a que no define el pago, a la negativa del pago o a un pago realizado. Es muy probable que dentro de cada una de esas características nosotros vamos a generar, aquí les estoy dando un guión general de lo que podría ser una estructura de una llamada de ventas. Ejemplo, si se encuentra, por ejemplo, el señor Aurelio Rojas. Si se encuentra, señor Rojas, le habla Moisés Blas de Créditos Amarillos. El motivo de mi llamada es para informarle que tiene 2 mensualidades atrasadas cuando contamos con su pago. En el caso de una promesa de pago, podríamos decirle que el señor Rojas es muy importante que defina una fecha de pago. Por favor, cuando tiene una fecha, podría comunicarse a tal número. Nosotros le llamaremos mañana a esta misma hora. Gracias por su atención. Le atendió Ricardo Torres. Que tenga muy buen día. O en este caso que no define la fecha o no define el pago, o no está seguro del pago que está haciendo.
En el caso de que sí generemos una promesa de pago, registro el pago el día 5 con el monto de 50 soles. Agradezco su atención, le atendió Moisés Blas, que tenga un buen día. Aquí podemos tener una promesa cumplida o una promesa no incumplida. En el caso de que tengamos, por ejemplo, sigamos con un contacto indirecto, podríamos dejar un mensaje o programar una fecha de una nueva llamada. En el caso de un no contacto podríamos tener diferentes tipos de situaciones como los famosos números cerrados, los números inhabilitados o diferentes casuísticas que nos impidan conversar con este deudor.